con orden, los niños pueden pasar a la escuela dominical. Gloria a Jesús. Bueno, iglesia, ustedes saben que a mí me gusta mucho enseñar la palabra sin que haya movimiento. Solamente los niños se están moviendo. Y suplico a los adultos que no estén para allí, para allá, que para allí, porque eso a mí me desconcentra. A mí me desconcentra. De pronto a otro predicador no, pero a mí sí. Yo necesito que la gente esté concentrada, escuchando el sermón, escuchando, analizando. Sí, porque a mí me interesa que cuando ustedes salgan por alguna de esas puertas, salga con una enseñanza, salga con algo en que meditar, con algo en que reflexionar, porque a mí como pastor me interesa el crecimiento espiritual de ustedes. Me interesa que ustedes sean bendecidos, que ustedes conozcan al Padre, conozcan a Jesús, conozcan del Espíritu Santo, conozcan de la palabra, de todos estos temas que les ayuda a ustedes en el diario vivir. Porque cuando yo estoy en consejería, créanme, uno escucha hermanos totalmente devastados, totalmente quebrados, totalmente confundidos. Entonces uno los ayuda, uno los orienta, los aconseja y les da la palabra del Señor. Entonces uno encuentra unas falencias terribles en la fe de muchos, la falta de entendimiento de conocer la palabra. Y por eso es que a veces hay hermanos que están devastados o espiritualmente están muy débiles, porque no han entendido el evangelio, no han entendido lo que es Dios y su reino. Y entonces se crean conflictos dentro de ellos, luchas, batallas, y donde su salvación corre peligro, donde por falta de una buena comunión con Dios, su fe es muy débil. Por falta de una buena comunión con Dios, su vida espiritual muy débil, por falta de comunión con Dios. Entonces, entre más entonces nosotros entendamos la palabra del Señor, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice, mejor para toda la congregación. Me gustaría mucho que, aunque es difícil, que los hermanos me digan: pastor, quiero hablar con usted. Con mucho gusto. Y que cuando llegue el día de la reunión me digan: pastor, estoy más contento. ¿Cómo así? Sí, estoy feliz. Quiero hoy decirle a usted como pastor que Dios me lo bendiga mucho por sus enseñanzas, por todo ese conocimiento, por orar por nosotros, porque estoy en victoria. Voy adelante, he crecido espiritualmente. Quiero hoy decirle a usted de frente: gracias, pastor, porque estoy en victoria. Bueno, no queda asustado ya. Sí, porque acá siempre cuando lo citan a uno es para: pastor, esto que me voy de la iglesia. Le cuentan a uno las cosas: pastor, quiero una reunión con usted. Sí, bueno, hágale. Y llega el día: pastor, estoy más aburrido. ¿Cómo así? Estoy que me voy de la iglesia. Yo ya no creo en Dios. Me han llegado casos así. Pastor, vea, estoy que me voy para el mundo. Estoy que dejo a mi esposa. Estoy que dejo el hogar. Estoy que me tomo unas cervecitas, pastor. ¿Cómo así? Entonces le toca a uno hacer un trabajo con esos corazones desbaratados, con esas personas que han colapsado espiritualmente. Y eso es de todos los días. Entonces, por eso es que uno como pastor prepara estos sermones para ayudarlos en la fe, para ayudarlos a conocer a Dios y a entender qué es Dios y el evangelio, cómo funciona. ¿Cómo así? Entonces, de eso se trata. Entonces, iglesia preciosa, ¿puedo comenzar con el sermón de hoy?
Sí, están concentrados. Como se ven de lindo, así todos concentrados. Este tema que hoy le voy a dar, titulado Vida Espiritual Zoe. Vida Espiritual Zoe. Hoy le voy a enseñar qué es eso. Una cosa impresionante, una cosa gloriosa, una vida espiritual Zoe. Una cosa que Dios viene luchando, que Dios viene batallando, que Dios viene insistiendo en querer lograr llevar a su pueblo a nivel mundial a ese nivel. Que Dios viene moviéndose de una manera impresionante, logrando que su pueblo llegue a un nivel de comunión con Él sumamente poderoso, glorioso, extraordinario, magno. Y que Dios ha pagado un precio muy alto para lograr que tú y yo tengamos una comunión con Él espectacular. Soy una comunión con Él. Soy. Bien. Ahora, pónganme de tan amable la diapositiva. Y quiero que vean los de acá y los de atrás, esta imagen. Les doy unos segunditos para que vean. Rico y pobre. Vean la casa de los ricos, la casa de los pobres. Pero aquí hay un detalle. Observen bien esa imagen, para que cuando comience a hablar y a explicar lo que esa imagen dice y lo que el Señor hoy nos va a hablar, entiendan esto. Porque luego les voy a leer una reflexión. Les voy a leer una reflexión. Listo, ya vieron la imagen. Bien, resulta que a mi mano derecha, en la primera imagen, pues hay una casa muy bonita. Hay una casa espectacular. Eso es un palacio donde pues la gente adinerada, la gente con buenos recursos económicos, pues logran adquirir posesiones muy valiosas, buenas casas, buenos vehículos, buenos automóviles, buenas motos, un buen trabajo, ¿verdad? Pues la persona que maneja dinero, pues disfrutan de todas estas privilegios, digámoslo de esta manera, o propiedades, ¿verdad? Una buena casa, un buen vehículo, ¿verdad? Algunos tienen yate, ¿verdad? Hasta aviones privados, los ricos. Y a mi mano derecha está pues ya lo que la gente pobre o de bajos recursos económicos pues viven en casitas muy simples. Casi siempre vemos en las invasiones o en los barrios pobres o de bajos recursos pues casitas con esas características, casitas de plástico, madera, muy básica, pisos de tierra y escasamente un bombillito en la mitad, y la cocina casi siempre está afuera, donde cocinan con leña, no hay luz eléctrica, ¿verdad? Entonces la escasez es mucha. Y ahí están los pobres, ¿verdad? Donde no manejan buena cantidad de dinero, no tienen posesiones, no tienen motos, ni vehículos, ni mucho menos aviones privados, ni yates, ni son dueños de hoteles. No, viven muy precariamente también el pobre. Entonces tanto el rico y el pobre pues tienen sus posesiones, pero hay algo muy particular. Miren por acá que voy a soltar algo muy serio. Tengo su atención.
Cuando el rico y el pobre mueren, son sepultados o en bóvedas o en tierra, como vemos ahí. La pregunta es la siguiente: ¿qué se llevaron? El rico y el pobre, cuando es hora de partir de este mundo, ¿qué se llevaron? Se llevaron la moto, ese yate. Cuando son sepultados, ¿qué se llevaron? Ese palacio, ese avión privado. O el pobre se llevó al menos una palma que tapaba el techo de su casa, o un pedacito de plástico. El pobre, ¿qué se llevó? Esas chanclas ya desgastadas. Tampoco se lleva nada. Ni el rico ni el pobre, cuando parten de esta tierra, no se llevan nada. Ninguno de los dos. Ojo a la reflexión. La vida es extraña. Llegas sin nada y pasas toda tu vida siguiendo todo, y aún así te vas sin nada. Por eso asegúrate que tu alma gane más que tus manos. ¿Me entendieron eso? Vuelvo y lo leo. La vida es extraña. Llegas sin nada. Cuando nacemos a través de mamá, llegamos totalmente desnudos a la tierra. No llegamos con chequera ni con una tarjeta de crédito. No, llegamos, perdónenme la expresión, en pelotica. Cuando nacemos a través de la mamá, llegamos sin nada. La vida es extraña. Llegas sin nada, pasas toda la vida siguiendo todo, y aún así te vas sin nada. Ahí está la tierra, ¿verdad? ¿Qué nos llevamos? Ni siquiera la ropa que nos ponen cuando estamos muertos. Todo eso se queda también aquí, porque a los 4 años, cuando sacan el ataúd, ahí está la ropa. Y aún así, siguiéndolo todo, y aún así te vas sin nada. Por eso asegúrate que tu alma, que es la que sí parte a la eternidad, gane más que tus manos. Amén, iglesia. Asegúrate que tu alma gane más que tus manos. Porque lo único que nos va a acompañar cuando partamos de este mundo es el Zoe. Es el Zoe. Lo único que te va a acompañar cuando nos vayamos de esta tierra es el Zoe. Nada más. Ese carro, por todo lo que trabajaste, esa moto se va a quedar. Ese palacio, esa casa espectacular, con esa cocina espectacular, ese baño enchapado, se va a quedar. Ah, pastor, es que yo soy pobre. Ni aún esa teja oxidada se va a ir contigo. Ni aún esas chanclas desgastadas, llenas de barro, tampoco se van a ir contigo. Lo único que nos va a acompañar es el Zoe. La palabra del Señor nos dice en Génesis que Dios tenía un plan con la raza humana, que Dios tenía un plan con el hombre y la mujer. Y en el corazón del Padre, en el corazón del Eterno, había un diseño,
había un diseño, había un plan especial que Dios tenía con su creación. Y en ese plan pues fue hermoso, fue glorioso, fue precioso. Cuando Dios creó los planetas, fue algo espectacular. Cuando Dios creó los árboles, las aves hermosas, hay unas aves, unos pájaros espectaculares. Precisamente ayer en la noche me veía varios videos, unas aves hermosísimas, las aves más lindas del mundo, que yo nunca había visto que eso existía en esas aves. Unas cosas, yo me gustaría hasta que viéramos eso, pero no. Man, unas aves espectaculares, lindas, unos plumajes espectaculares. Qué glorioso cuando Dios creó el mar con toda su profundidad y toda esa peces, los árboles, las flores. Qué glorioso cuando Dios creó las constelaciones, algo que nosotros no alcanzamos ni a imaginarnos, lo poderoso y hermoso y misterioso que son las constelaciones. Pero dentro de toda esa creación, Dios quiso crear algo mucho más glorioso que el sol, que los planetas, que las constelaciones. Y Dios decidió, según Génesis, en los primeros capítulos, que Dios quiso hacer algo, la máxima, lo más glorioso, algo espectacular, muy cercano a Él. Dios quiso crear algo distinto a un árbol, a un pajarito espectacular, una bella flor. Dios quiso crear algo realmente muy parecido a Él, llamado el ser humano. Y la palabra del Señor dice que Dios, dentro de su diseño, Él como arquitecto tomó un puñado de barro, distinto al del sol, la luna, las constelaciones, el sol, las estrellas, los ángeles, querubines, serafines, todo ese ejército del cielo. Dios decidió crear la máxima y la más gloriosa creación cuando tomó con sus dedos un puño de barro. Y dice la palabra del Señor que Dios tomó ese puño de barro e hizo un muñequito de barro. Y dice la palabra del Señor que Dios hizo algo que hoy en día la humanidad no ha podido entender lo que significa, lo que ese día, cuando Dios tenía en sus manos ese barro, lo que sucedió ese día. Cuando Dios tenía en sus manos ese muñeco de barro y Dios sopló, y fue a Adán un alma viviente y comenzó a moverse. El Nepech, el soplo de Dios, el Nepech. Cuando Dios creó al hombre y luego creó a la mujer, Dios les dijo algo que todos sabemos, que todos entendemos. Dios le anunció a Adán y a Eva algo que ellos no entendieron, y hasta el sol de hoy la humanidad no ha entendido, por ignorancia, por desconocimiento, por falta de detenerse en la vida y discernir cuál es el diseño, cuál es el plan de Dios con la humanidad. ¿Cuál era el plan de Dios? Y Dios sopló sobre ese barro y Dios les dijo algo a Adán y Eva: Adán, Eva, ustedes pueden comer del fruto de todos estos árboles que he creado, pero del fruto de este árbol no coman de ese fruto. Y luego Dios les
dijo algo muy delicado que ellos no entendieron. Adán y Eva, el día en que ustedes coman de ese fruto, van a morir espiritualmente. Yo acabo de soplar sobre ustedes, pero el día en que ustedes violen mi ley, violen mi palabra, me desobedezcan comiendo de ese fruto, va a pasar algo terrible. Va a haber una desgracia el día en que ustedes me desobedezcan. Que conste que se los advertí. ¿Y qué pasó? Todos sabemos la historia. Nos lo han predicado miles de veces. Miles de veces lo hemos oído. Por la radio, la televisión, las redes sociales, desde los púlpitos. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran, comiendo del fruto prohibido. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, pregunto, al día siguiente, Adán y Eva, después de haber comido el fruto, miren para acá por favor, Adán y Eva seguían haciendo esto. Ellos seguían vivos. Ellos seguían caminando. Ellos siguieron vivos. Yo me imagino que Adán y Eva se preguntarían al día siguiente, después de haber pecado: Dios nos dijo que si comiéramos de ese fruto, pues que íbamos a morir, pero nosotros seguimos vivos. Nosotros seguimos andando y respirando. Seguimos respirando. ¿De qué muerte el Padre se refirió cuando nos dijo que iba a pasar a nosotros el día en que comiéramos de ese fruto prohibido? Nosotros seguimos vivos biológicamente. Biológicamente, físicamente, Adán y Eva seguían vivos. Seguían caminando, seguían viendo, escuchando, hablando, respirando. Ellos seguían biológicamente vivos. ¿A cuál muerte Dios se refirió cuando les advirtió iban a morir cuando cometían el pecado? Ellos seguían vivos. Ellos seguían andando por esas montañas para arriba y para abajo. Ellos seguían tomando agüita y comiendo su sancocho. Ellos seguían vivos biológicamente. Ellos seguían biológicamente existiendo. Y después del pecado seguían igual. Pero lo que ellos, Adán y Eva, perdieron el día en que desobedecieron al Padre al comer del fruto fue el Zoe. El Nepes es cuando Dios sopló, pero el Zoe, miren para acá, cuando un niño, un bebé nace de mamá, nace sin el Zoe de parte de Dios, porque el pecado de Adán y Eva se hereda. Todo niño que va naciendo nace sin Zoe, nace espiritualmente muerto hasta el día en que, cuando ya ese niño ha crecido y es un joven o una joven, escucha la palabra, le hablan del pecado original de Eva. Y cuando ya le predican de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al morir en la cruz y derramar su sangre, y la necesidad de arrepentirse de sus pecados y de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, hasta ese día el Zoe regresa. De resto, nace sin Zoe. Biológicamente existe, pero en el mundo espiritual o en la parte espiritual no existe. Pastor, entonces, ¿qué es Zoe? Nepech es el soplo de Dios, pero el Zoe es un conjunto de varias cosas que se evidencian en la persona
el cual es el diseño original de Dios y el propósito de Dios cuando creó al hombre. Con él es el Zoe. Pastor, ¿qué es el Zoe? Escuchen. Una cosa es Nepech, otra cosa es Zoe. Zoe es la vida en su forma plena, que trasciende, que es calidad en la existencia. Vuelvo y lo leo. El Zoe no es tener abundancia de riquezas, ni tener pobreza. El Zoe es algo que cuando Dios sopló en su nepes, en la nariz de Adán y Eva, ese es el nepes, pero se activó una fuente, algo realmente glorioso, que solamente las personas que ya hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones como Señor y su Salvador, y que fuimos sinceros, sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué significa el Zoe? Porque el Zoe es algo que solamente lo entiende el que lo vivió o el que lo sintió. El que no sabe qué es el Zoe y se le quiere entender, le es muy difícil entender, porque no sabe qué es eso. No ha vivido cómo se siente el Zoe. Es como, por ejemplo, una persona que nunca se ha enamorado, nunca ha tenido un novio, una novia, nunca ha sentido maripositas en el estómago. Entonces, si le van a hablar sobre qué es el amor hacia un novio o una novia, pues el que nunca se ha enamorado, pues nunca va a entender eso. Por más que usted le explique, vea, el estar enamorado es esto y esto. No, es que yo no sé, es que yo no entiendo lo que me están diciendo. ¿Qué es estar enamorado? Porque nunca, como nunca ha estado enamorado o enamorada, no entiende bien cómo se siente el estar enamorado. Entonces, cuando ya se enamora, ya dice: ay, ya sí, ay, lo siente como unas maripositas, ay, no, todo rico, ay, qué rico, ay, no es como por ahí la nube a toda hora. Entonces ya entiende que es estar enamorado. Entonces, el Zoe es así. El Zoe es la vida plena, su forma plena que trasciende. Es una calidad, ojo, en la existencia. Zoe no es nepech. Nepech es el soplo. El Zoe es algo que vino dentro del nepech cuando Dios sopló en la nariz de Adán y Eva. Pastor, ¿cómo así? Se lo voy a ir explicando más. Vamos a ir profundizando para que vaya captando la idea. Esto es demasiado glorioso y hermoso. Esto. Vamos a, mami, cariño, es tan amable, Génesis 2:7, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Mire lo que este versículo dice. Eso es. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Voy a leerlo despacio. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló nepech. Pero dentro de ese nepech, dentro de ese soplo, había un Zoe. O sea, no solamente era un viento que Dios sopló en Adán y Eva y ya no, en ese soplo que se llama nepech había un activó un Zoe del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Sopló en nepech, pero en ese soplo, ¿qué dice? ¿Aliento de qué? Zoe. Entiendan esto, sopló nepech, pero en ese pez hubo un Zoe, vida. Y fue el hombre un ser Zoe, viviente. O sea, el Zoe es una plenitud dentro de mi existir, que yo vine a este mundo no por un error de mi papá o mi mamá cuando tuvieron relaciones sexuales ahí.
en un ratico ahí, eso fue una cosa rápida. No. Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Entonces, dentro de ese nepé soplo se activó un Zoe que también viene acompañado de un Nisma Yahiz. Nisma Yahiz, que es en plural. Entonces, ojo, nepé soplo activó un Zoe, una razón de mi existir. Y esa razón de mi existir se volvió un Nisma Yahiz, o sea, una vida desbordada. Una vida desbordada por el Zoe, por el Nepech. ¿Qué es lo que Dios hizo ese día cuando sopló? Algo sumamente glorioso, poderoso, maravilloso, magno, que por eso es que Satanás nos tiene envidia. Por eso es que el diablo nunca perdonó a Dios lo que hizo con ese pedacito de barro, que no lo hizo con ellos, los ángeles. Porque eso que estoy explicando, el Nepes, el Zoe y el Nisma Yahiz, Dios no lo ha hecho con ninguna otra creación, ni con los arcángeles ni ángeles tienen eso. Dice la palabra que los ángeles anhelan ver lo que nosotros hacemos de parte de Dios, porque los ángeles no evangelizan a nadie. Los ángeles no tienen ciertos atributos o características que Dios sí nos dio a nosotros, los seres humanos. Que miren para acá, por favor, que somos la máxima expresión de la creación de Dios. Porque la Biblia dice que cuando Dios, solo Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Pero no entendemos eso. Y jugamos con eso todos los días. Jugamos con la intención de Dios y el plan de Dios y el diseño de Dios, y lo pisoteamos porque no hemos entendido el Nepes, el Zoe y el Nisma. Jugamos con eso, y por eso es que herimos el corazón del Padre y herimos el corazón del Señor, porque hemos estado menospreciando el plan de Dios con nosotros. Tú y yo no somos árboles, tú y yo no somos peces, no somos flores, tú y yo no somos ningún tipo de animal, no. Usted y yo no somos ni la luna ni las estrellas, que son creaciones gloriosas. Vuelvo y repito, iglesia preciosa de Tarazán, lo más glorioso que Dios creó dentro de toda su creación se llama el hombre, el ser humano, que lo creó a imagen y semejanza de Él. Qué privilegio tan grande, qué honor tan grande. Entonces, el Nisma Yahiz significa vida desbordada. Que ese Nisma, escuchen, cuando alguien ya lo está sintiendo, lo está viviendo y lo está disfrutando, así esté enfermo, sabe que adentro de él o de ella está Dios. Mire, hermanos, hay gente que puede tener mucho dinero, puede tener muchas posesiones, pero por dentro está muerto espiritualmente. Puede tener yates, puede tener, como a veces vemos en las redes sociales, futbolistas, gente famoso con 100 carros último modelo parqueados en su garaje, todos nuevecitos. ¿Y cuál de todos brilla más? Ferraris, Mustang, vehículos de alta gama. Tienen palacios, un avión privado, helicópteros, pero por dentro están muertos.
Y puede haber gente enferma, donde su cuerpo está golpeado por una enfermedad. Puede estar pasando necesidades. Pero hay personas creyentes que sobre ellos está el Nepes, está el Zoe y está el Nisma, que aunque no tengan posesiones, aunque no tengan riquezas, aunque no tengan un buen empleo, aunque sus cuerpos están enfermos, ellos tienen comunión con Dios. Aunque ellos pueden estar moribundos, pero saben que por dentro tienen vida, tienen razón de existir, y saben que Dios está dentro de ellos. Ellos y ellas saben que Dios está allí, aunque por fuera estén enfermos, no tengan riqueza, aunque sean pobres, pero tienen Nepes, Zoe y Nisma, y ellos están siempre contentos. Ellas siempre están contentas, porque su felicidad no depende de una posesión material o de una riqueza. El que ellos o ellas estén felices, plenos en su existir, en este universo, su vida no depende de sus posesiones o sus riquezas. Aún en medio de su escasez, disfrutan el Zoe. Usted los ha visto, gente humilde, económicamente, hermano, con unas chanclitas polvorientas y llenas de barro, pero con una sonrisa de oreja a oreja, y cantando y alabando a Dios, porque en ellos hay Zoe. Hay Zoe. Ellos no están persiguiendo posesiones. Ellos son más ricos espiritualmente los que están disfrutando el Zoe, que se evidencia en el Nisma del cada día. Porque su felicidad, su gozo, su alegría y el que estén contentos no depende de lo material, sino que viene de Dios que está dentro de ellos. Amén, iglesia. Alicia iba a decir algo. Sí. Es el Zoe. No, vuelvo y lo repito. Cuando nace un niño, nace con el Nepes, aliento de existencia. Pero el Zoe, para que se evidencie con el Nisma, es cuando la persona se arrepiente de sus pecados o sinceramente, entonces se activa el Zoe y se evidencia con el Nisma, un estilo de vida que la persona es como contento, feliz a toda hora, y no porque tiene dinero en el banco, no porque tiene una bonita familia, no, es un Zoe que es el que realmente se evidencia y fluye, es algo que está todos los días. Y usted ve personas que están a toda hora extasiados en el Zoe, porque tienen Zoe, extasiados en la presencia de Dios. Y eso se ve en un estilo de vida. ¿Usted no ha notado que cuando una persona cae en pecado, le entra como una sensación de pesadez? ¿Usted no ha visto que cuando alguien cae en adulterio, un creyente, un líder, un pastor, un evangelista, un cantante, un músico de Dios, y cae en pecado, entra como una oscuridad, entra una frialdad, una oscuridad densa, porque el Zoe se desapareció. Solamente existe el Nepech, el aliento de vida, pero ya no hay Zoe, y mucho menos el Nisma, sino que ya son muertos vivos o muertos vivientes, que caminan, sí, en su cuerpo biológicamente caminan,
pero por dentro ya no hay Zoe y mucho menos Nisma, porque están muertos. Ellos caminan, hablan, sí, pero por dentro no hay Zoe. Y usted los ve a esos creyentes caídos, fríos, ya no funcionan, porque no hay Zoe, no hay vida plena. Ya ese Zoe se murió, lo dejaron morir, lo dejaron perder. Y Dios, ¿qué puede hacer ahí? Porque Dios respeta el libre albedrío. Entonces, es la naturaleza cuando se activa en nosotros el Zoe, que se evidencia en el Nisma Yahiz. Es la naturaleza de Dios entrando en el ser humano. ¡Aló! ¿Me escucharon eso? ¿Me escucharon? Levanta la mano lo que acabé de decir. Levanta la mano. ¿Qué fue lo que acabé de decir? ¿Cómo así? ¿Qué pastor? Porque lo vuelve a repetir 2 veces más. Pero a ver, ¿a quiénes se les grabó eso? ¿Qué es el Zoe? Pacho. No, ese es el Nepech. El Zoe. ¿Qué es el Zoe, Alicia? El Zoe, miren para acá por favor, es la naturaleza de Dios que entra a mí cuando yo me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo. ¡Pah! Se activa el Zoe, que se evidencia en mi diario Nisma Yahiz. Eso es un tesoro. El Zoe es un tesoro. Es la naturaleza de Dios entrando en el ser humano. Adán y Eva, después del pecado, siguen moviéndose en la parte biológica, pero en su interior están muertos. Entonces, ¿qué fue lo que murió cuando Adán y Eva pecaron? El Zoe. O sea, en nuestras palabras, cuando Adán y Eva pecaron, se perdió la conexión con la fuente y el aliento de Dios. Vuelvo y lo repito. ¿Qué fue lo que murió en Adán y Eva cuando pecaron? La conexión con la fuente y el aliento de Dios. Y David lo sabía. No quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando David caía en pecado, él siempre decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David lo sabía. Gudiela, por favor, un camarógrafo que me ponche, por favor, al que va a hablar. Sí. ¿Cómo? Eso. Biológicamente. Sí. Entonces, de ahí en Adán, después de que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Adán? Se escondió de Dios. Y Dios preguntó: Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba él? Sí, Dios sabía, pero una forma de dar a entender que Adán estaba escondido y que él lo estaba buscando. Entonces se perdió la conexión. Miren para acá. Miren para acá. Póncheme con esta cámara. Miren para acá. Miren para acá. Cuando voy a explicarlo del Zoe. Usted no se han dado cuenta y de pronto a usted le pasó eso. Que cuando el predicador estaba predicando, y la persona nueva que por primera o segunda vez vino a un culto, y esa persona está escuchando el evangelio, tan, y está entendiendo, el Espíritu Santo está ministrando, el Espíritu Santo le está revelando a la persona esa palabra, y se está activando algo en él o en ella por la predicación de la palabra. Y cuando el predicador dice: ¿quién quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador? Entonces ya la persona como que siente algo dentro que se está moviendo.
Entonces, cuando el pastor, el predicador, el profeta dice: pase al frente los que van a hacer la oración de fe. Entonces, la persona cuando pasa al frente, no los hemos visto, y eso le pasó a usted, usted hizo esto. Entonces el predicador dice: repita conmigo la oración donde usted se va a arrepentir de sus pecados y va a recibir en su corazón a Jesús como Señor y Salvador. ¿No han notado que pasa esto? Que la persona está haciendo la oración de fe y comienzan a llorar. Comienza un quebrantamiento extraño que ellos nunca habían sentido, y comienzan a sentir como una paz, como un gozo. Y algunos hasta se desmayan cuando hacen la oración de fe, y ellos ni saben lo que está pasando. Ellos no entienden lo que está sucediendo en ese momento, pero por un acto de fe, de arrepentir sus pecados y recibir al Señor, se activó que ahí el nepech, que se activó ahí, que la persona comienza a llorar. Hasta muchos lloran. No siento algo tan lindo. No, ¿qué es esto? No, yo no les explica. Se activó en ti el Zoe. Qué gozo tengo. Yo no cambio esto por nada. Qué alegría tan grande. ¿Qué es esto tan lindo? ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esto? El Zoe. Se activó el Zoe. Y esa persona de ahí en adelante, ¿a qué hora es el culto? Yo vuelvo. ¿Cómo es que uno ora? Hay alguien que me ayude, que me disipule. Si me siento tan distinto, me siento tan diferente. Hay algo tan lindo en mí. ¿Qué es eso tan lindo? Y ellos ni entienden eso. Pero poco a poco van entendiendo al pasar los días que se activó el Zoe, que era lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Iglesia, ¿están entendiendo el privilegio tan grande para que usted lo cambie por cualquier basura de este mundo y le dañe el plan de Dios? No cambiemos esto. No lo negociemos con nada en este mundo, el Zoe. La Biblia habla algo así como que no pierdan el primer amor, que tiene que ver con el Zoe y el Nisma Yahi. No lo cambies, porque puede ser tu fin. Puede ser tu fin. Adán y Eva, después del pecado, ¿qué fue lo que murió? La conexión con la fuente del aliento de vida. Escuche, una consecuencia del Zoe, la vida que hace que la vida valga la pena. ¿Y qué fue lo que se fue de Adán y Eva cuando pecaron? El Zoe. Ahora, Dios busca restaurar el Zoe en la raza humana y está peleando por eso. Y Dios está batallando que los que ya tienen el Zoe activado lo mantengan y no lo dejen perder. Y los que no lo tienen, pues que se active y lo disfruten. Yo hago una pregunta, pero ninguno me conteste, cada uno en su corazón. ¿Usted no ha sentido que usted está por allá como que cuando está reflexionando y usted está como quietecito, quietecita? Y usted está por allá y usted respira, pero usted siente una sensación de plenitud que usted no se cambia por nadie. Usted ya lo vivió. Iglesia preciosa, iglesia hermosa, usted ya llegó a ese nivel que usted está así como en un éxtasis y usted dice y que ya usted ni quiere pecar. Usted solo quiere estar con Dios. Usted solo quiere estar con Dios. Horas y horas y horas. Y usted no se cansa de estar en la presencia de Dios.
llegó la plenitud del Zoe, de la razón de existir. Aunque no tenga carro, aunque no tengas moto, aunque no tengas una casa, un palacio, no importa. Es suficiente que Jesucristo esté dentro de ti. Es suficiente. Pablo y Silas estaban en el cepo, sus pies agarrados por un pedazo de madera, en plena alcantarilla, porque dicen los expertos que las cárceles de ese entonces eran en los sótanos, bajo las calles de la ciudad donde pasa la alcantarilla. Ahí estaban Pablo y Silas, sus pies aprisionados. Pero ¿qué hacían ellos allí? No, qué horrible, no, vea, desde que me entregué a Cristo, vea, no, qué pereza, no, yo ya no vuelvo al evangelio, yo ya me voy, vea, por predicar la palabra. Vea dónde estoy yo, vea, aquí encarcelado, oliendo aquí a popó, lleno de cucarachas y moscas. No, qué horrible, esto del evangelio no sirve. Dijeron eso, Pablo y Silas. ¿En qué se manifestó el Yahim? El Yahim. Alguien me dice, ¿qué hicieron ellos? En plena cárcel, sus pies apretados por el cepo. ¿Qué hicieron? El Zoe. El Zoe. Yo adoraré al Dios de mi vida. Mano, le cantaban himnos al Señor. Eso es el Zoe. Ellos estaban montados en un Rápido Ochoa último modelo ahí, tomándose una gaseosita con pollo. Pablo y Silas en esa cárcel. Ellos estaban ahí en un hotel. Pablo y Silas estaban en un hotel. Solamente cantan en las cárceles, en situaciones difíciles, en los procesos de Dios, los que tienen Zoe. Los demás se quejan y se van del evangelio y dejan al Señor. Pero los que tienen Zoe, aún en esas circunstancias, alaban y adoran a Dios, porque saben y entienden que su gozo, su felicidad no depende del bien material o de los bienes. Entonces Dios levantó un tabernáculo en el Antiguo Testamento donde Dios habitó en medio de ellos. Mami, San Juan 10:10, por favor. San Juan 10:10. Mire lo que dice este versículo. Y ya vamos, me falta un par de versículos y terminamos. Juan 10:10. El ladrón, dijo Jesucristo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero mira lo que Jesús dijo de él mismo: yo he venido. ¿Quién está diciendo ahí? Jesucristo. Yo he venido para que tengan Zoe y se evidencie en el Yahim, para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Abundancia. ¿A cuál vida el Señor se refiere? ¿Casa, moto, propiedades? Cristo brinda razón de existir a todo ser humano. Entonces Cristo dijo: el diablo vino a matar, hurtar y destruir, mas yo he venido en el Nepes del Padre, donde activo el Zoe y donde se evidencia en el Yahim vida plena, vida en abundancia, gozo total, paz total. Mire, hermanos, qué lindo cuando estamos meditando y estamos en la presencia del Eterno y no queremos que ese momento se vaya. Queremos estar ahí en la presencia de Dios, porque ese Zoe es maravilloso y no queremos que se acabe. Y hasta a veces, yo no sé, yo he dicho eso: ay, que este día no se acabe. Ay, qué sensación tan agradable
estar en la presencia de Dios. Qué agradable. Y uno se queda como quietecito, como para que eso no se vaya. Ay, qué rico. Juan 20, 22, mami. Juan 20, 22. Juan 20, 22. Y mira lo que Jesús hizo con sus discípulos. Y habiendo dicho esto, sopló. O sea que cuando papá sople, o cuando Jesucristo sopla, y cuando el Espíritu Santo sopla, mano, eso es riqueza espiritual. Y Jesús sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. Reciban. Entonces, cuando papá o Jesucristo sopla, eso es pura vida, hermano. ¿Cuántos creen que el Señor va a soplar en la convención? Y va a soplar Zoe, porque Dios tiene una bendición en cada reunión. Dios tiene una bendición especial en cada evento donde Dios quiere bendecir a su pueblo. Y solamente aquellos que están en el momento adecuado, en el lugar correcto, con la actitud correcta, serán bendecidos, dice el Señor. Sopló Zoe. Primera de Juan 5:12, mami, penúltimo versículo para terminar. Primera de Juan 5:12, ya no evangelio, sino carta. Primera de Juan 5:12. Y el que tiene al Hijo, miren para acá por favor. Y el que tiene al Hijo tiene la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah, no? ¿Tienen qué? A la voz de 3, 1, 2, 3, ¿tiene qué? Vida. Lo que el diablo ofrece es muerte, pero lo que Cristo ofrece es vida a todo aquel que se dispone. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, ¿el qué? Cuando dice la vida es ¿qué? El Zoe evidenciado en el Yahim. Tiene vida. Y el que tiene al Hijo de Dios y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, la muerte. Ahí está. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está. O sea que para que una persona experimente el Zoe y el Yahim, tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo en su corazón como Señor, y se activará el Zoe. La única manera, la única llave para que se active en nosotros el Zoe se llama Jesucristo. Y último versículo, San Juan 1:4, mami. San Juan 1:4. O sea que en Cristo Jesús hay vida, una nueva creación, una nueva oportunidad de volver al Padre. Y en Él estaba ¿qué? El Zoe. Y la vida era la luz de los hombres. En Cristo Jesús está la vida. O sea, iglesia, ¿qué es lo que tú tienes entonces dentro de ti? La vida. Y esa vida desbordada en un Yahim, en abundancia. Estés vivo biológicamente, tienes vida. Y cuando partamos de esta tierra, donde hemos llenado nuestra vida de Zoe, de comunión con Dios, de comunión con el Padre, seguiremos existiendo. Amén, iglesia. Seguiremos existiendo, porque tanto hay poder de parte de Dios en ti y en mí, que la muerte biológica no lo detiene. Aún seguimos existiendo. Cuando nos vayamos a la tumba, seguimos existiendo. En cambio, el que se muere sin Cristo, hermano, que no hubo en él huella Zoe, a la muerte segunda.
Póngase de pie, tenga la amabilidad. Si aquí hay alguien que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, o que se quiere reconciliar con el Señor porque perdió el Zoe, la comunión con el Padre, el gozo de existir, la alegría de vivir, y que hoy usted voluntariamente se quiere reconciliar con el Señor, pase al frente, al altar del Señor, y vamos a orar. Hoy es día de salvación. Hoy es día de reconciliación con el Padre. Hoy es día de reconciliación con el Eterno. Hoy es día de reconciliación con la vida. Pase al frente y oraré por ti. Cuando en ti haya un arrepentimiento verdadero, cuando en ti haya un valorar al Señor como nos predicaba el hermano Pablo hace 8 días. Alguien hoy desea activar nuevamente la abundancia de paz, de alegría, de gozo, de salvación al entregar su vida a Cristo. Bien, vamos a orar. Padre lindo, tu palabra ha sido predicada. Qué hermoso mensaje. Cómo nos madura, cómo nos ayuda a discernir tus proyectos, tus propósitos, tus planes. Oh Dios, cómo nos ayuda en la fe el valorar y el cuidar todo lo que somos en Cristo Jesús. Qué lindos son tus diseños, que el diablo busca la manera de robarlo, robándonos la paz, robándonos el gozo de la salvación, distrayéndonos en este mundo con los afanes de la vida y desconectarnos contigo. Mas hoy nos has hablado, Dios, de lo valioso y glorioso que es entender y aprender a estar en comunión contigo y aprender a estar en tu presencia, aprender a estar, oh Dios, en tus caminos día tras día, hasta que llegue el momento de partir de este mundo, ir a tu presencia y decir: lo logramos, he guardado la fe. Gracias porque tú eres el que nos sostienes con tu diestra, el que nos da las fuerzas cada mañana en tus infinitas misericordias, y el que nos sostienes. Llévanos con bien a nuestros hogares y a nuestras casas, meditando en este sermón de hoy, valorando lo que Cristo logró en la cruz del Calvario al derramar su sangre, de cómo nos regresó a ti, oh Dios. Gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Colabore con la